Hola, buenas tardes. Continuamos con el curso de sistemas dinámicos. Hoy vamos a ver un ejemplo de un sistema dinámico homogéneo aplicado a la evolución social de los nativos americanos Natchez. Este era un grupo social que se encontraba en el actual estado de Mississippi, creo, sí, de Mississippi, y tenía un sistema social determinado que vamos a explicar y lo vamos a modelizar en un sistema dinámico. Entonces, la sociedad se dividía en dos grupos fundamentales, que era la nobleza y lo que no era la nobleza eran los plebeyos. Entonces, la nobleza se dividía en soles, nobles y honorables, y los plebeyos eran plebeyos. Y entonces, eh, ¿cuál era el sistema de matrimonios que se hacían? Bien, pues la primera regla y fundamental es que era un sistema, no era endogámico, era justamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los nobles, es decir, la nobleza, bueno, los nobles, la nobleza, solo pueden casarse con plebeyos, únicamente pueden casarse con plebeyos, es decir, un sol no se podía casar con otro sol, ni un sol se podía casar con un noble, es decir, entre ellos no se podían casar. Es justamente lo contrario de lo que ocurre, o ahora ya no ocurre tanto, pero ocurre en las monarquías europeas, ¿no? Que es muy endogámico, ¿no? Toda la gente de sangre real se casan entre ellos, ¿no? Es muy endogámico. Bien, pues este caso es justamente todo lo contrario. La nobleza tiene que casarse necesariamente, sea hombre o mujer, con plebeyos. Y la regla número dos es la pertenencia de la descendencia. ¿A qué clase pertenece? Entonces, la pertenencia a un grupo social se adquiere por línea materna, siempre por línea materna. Entonces, si aquí tenemos, aquí ponemos madres, las madres pueden ser sol, nobles, honorables o plebeyas, ¿no? Entonces, eh, la madre, independientemente de con quién se case, eh, bueno, no se pueden casar con nobleza, entonces lo heredan por línea materna. Entonces, si la madre es Sol y el padre es plebeyo, Sol. El hijo es Sol. Si la madre es noble y el padre es plebeyo, noble. Y si la madre es honorable y el padre es plebeyo, honorable. Entre un Sol y un Sol no caben. ¿De acuerdo? Un sol y un sol no caben. Es decir, no pueden. Es exogámico, no es endogámico. Aquí no, teóricamente no hay ningún matrimonio, no hay ninguna descendencia. Luego, se hereda vía. La descendencia tiene la clase social que tiene la madre. Exactamente la que tiene la madre. ¿Vale? Pero se añade excepto cuando son hijos de padre sol o padre noble. Cuando son hijos de padre sol o padre noble, excepto en ese caso, entonces el padre sol y el padre noble se tiene que casar con una plebeya, no puede casarse con nadie de la nobleza. Entonces, en ese caso, el hijo adquiere el rango inferior el rango inmediato inferior al del padre. Entonces sería, si el padre es Sol, se casa con una plebeya, el hijo sería un noble. Si el padre es noble, se casa con una plebeya necesariamente, pasa a ser honorable, el siguiente rango. Y si el padre es honorable, pasa al siguiente rango, que es plebeyo. Y si se casa plebeyo con plebeyo, pues plebeyo. ¿Vale? Entonces, este es el sistema, que es exogámico, completamente exogámico. Como acabo de decir, justamente lo contrario de las dinastías, de las monarquías europeas, que son o eran, antes eran más, completamente endogámicas. Tanto es así que, por ejemplo, muchas dinastías han acabado por degeneración debido a la endogamia. En España, por ejemplo, a finales del siglo XVII, muere Carlos II sin descendencia, porque claro,
el pobre rey había adquirido todas las enfermedades, todos los rasgos negativos genéticos debido a la endogamia de esa dinastía, que eran los Austrias, los Habsburgos españoles. Tanto es así que no tuvo descendencia y bueno, luego hubo una guerra de sucesión y vino la siguiente dinastía que fue la borbónica, los borbones, que todavía esa monarquía todavía es vigente en España. ¿Vale? Entonces, esto es justamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Bien, pues esto es. Así es como evoluciona el sistema dinámico. Entonces, vamos a suponer para que podamos operar con ello, que cada clase y generación tiene el mismo número de hombres que de mujeres. ¿Vale? En cada clase y generación hay tantos hombres como mujeres de cada clase. Y cada individuo se casa una vez y cada matrimonio tiene exactamente un hijo y una hija, para que, bueno, pues un hijo y una hija para que el supuesto uno no se tenga efecto, vamos. Entonces, si llamamos X1 a soles, X2 a nobles, X3 a honorables y X4 a plebeyos, entonces podemos hablar del siguiente sistema dinámico. X1 en el periodo K más 1, en la siguiente generación, ¿qué va a ser? Bueno, pues en la siguiente generación, X1 de K más 1 va a ser igual a X de 1 de K. Soles, si la madre es Sol, el hijo es Sol, ¿vale? No cabe otra posibilidad. No, por aquí no hay soles de ningún tipo, ya no aparecen. Los nobles que van a aparecer en la segunda generación van a ser vía materna, los nobles vía materna, que había las nobles que habían en la anterior generación. Entonces el número, ¿no? Si aquí hay 20, aquí va a haber 20 de momento. Si aquí había 10, en la siguiente generación va a haber 10, ¿vale? En este caso en X1. En X2, por vía materna va a ser X2 y por vía paterna va a haber tantos como el padre, ¿no? El padre porque habíamos visto esta excepción, más los X1 que hubiera en la anterior generación. X3 de K más 1, X3 de K más 1 va a ser igual. Honorables, va a haber los honorables que había en el periodo anterior, vía materna, más vía paterna, los vía nobleza, vía paterna, pues los nobles que había en el periodo anterior van a tener honorables. Y X4, que son los plebeyos, en el periodo siguiente va a haber tantos plebeyos como había en el periodo anterior, menos los que han ascendido de clase, menos los soles que había en el periodo anterior, vía paterna, y menos los nobles que había en el periodo anterior, que se han convertido en nobles y en honorables, que no son plebeyos. Luego sería menos X1 de K, menos X2 de K. Entonces tenemos este sistema dinámico. Tenemos este sistema dinámico que lo podemos poner de la siguiente manera. Lo podemos poner matricialmente como lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. X de 1 de K más 1, X de 2 de K más 1, X de 3 de K más 1 y X de 4 de K más 1. Este es el vector de estado. Va a ser igual. A ver. Va a ser igual a. Va a ser igual a la matriz correspondiente. 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 0.
0, 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Por el vector de estado. El vector de estado en el periodo anterior es x1 de k, x2 de k, x3 de k y x4 de k. Bien, pues este es nuestro sistema dinámico homogéneo. Este es nuestro sistema dinámico homogéneo. Entonces, lo que hemos puesto es x de k más 1 es igual a x de k, a la matriz A por x de k. Sabemos que la solución que tenemos es, que vimos en el vídeo anterior, que la solución para todo k, la solución está dado para k y para la condición inicial. Entonces es a elevado a k por la condición inicial x0, es decir, de la población de nativos americanos de cada clase que hay en el periodo cero. Entonces esta sería la solución, el vector solución. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es intentar calcular a de k. Bien, vimos en el vídeo anterior que si la matriz era diagonalizable, podíamos poner A como una matriz modal que eran los autovectores, la base de autovectores de la matriz, multiplicado por una matriz diagonal que venía dado por los autovalores de la matriz A y por la matriz modal a la menos 1. Bien, en este caso no lo vamos a hacer así, porque no lo he visto, pero creo que no es diagonalizable. Vamos a intentar hallar a de k, a elevado a k. Hay muchos casos que no es diagonalizable, o podemos encontrar otros métodos. Hoy vamos a ver otro método ad hoc para intentar calcular a elevado a k. Bien, pues nos damos cuenta de lo siguiente. Como esta matriz es muy particular, nos damos cuenta que esta matriz, de lo que se trata es de hallar a de k, a elevado a k. Entonces, para hallar el sistema dinámico, x0 lo vamos a tener, entonces a elevado a k. Entonces, nos damos cuenta de que esta matriz A se puede poner como la identidad, es decir, la que tiene unos en la diagonal principal y ceros en cualquier otro elemento, más una matriz B. Siendo B, pues esta menos la unidad, es decir, sería 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y menos 1, 0, 0. Entonces, tenemos que a elevado a k lo podemos poner como ¿qué? Pues como el binomio de Newton, ¿no? Como un binomio, ¿no? Lo que pasa es que con matrices. Luego hago una consideración. Entonces, a elevado a k, que es i más b elevado a k, va a ser igual a, según el binomio de Newton, i elevado a k más k sobre 1, el número combinatorio, que serían las combinaciones de k elementos tomados de uno en uno, ¿no? Es el número combinatorio, el número combinatorio k sobre 1 por i elevado a k menos 1 por b elevado a 1 por b más k elevado a 2, k sobre 2, el número combinatorio k sobre 2 por i elevado a k menos 2 por b elevado a 2 más puntos, b elevado a, que sería k sobre k, que es 1, entonces sería b elevado a k, b elevado a k, quedaría, ¿vale? Porque aquí estaríamos elevando y quedaría b elevado a k por i elevado a 0, que sí, como todas estas. ¿Sí? Entonces esta expresión es válida porque i y b conmutan. En este caso, conmutan estas dos matrices por ser estas matrices. En general, las matrices sabéis que no conmutan, es decir, la propiedad conmutativa no se cumple. En este caso sí.
Entonces, es decir, aquí se cumple que I por B es igual a B por I. Es decir, la multiplicación de cualquier matriz por la identidad conmuta. Entonces, por eso podemos hacer el binomio de Newton. ¿Vale? Podemos poner I por B al cuadrado que B por I, que es lo mismo, ¿no? Como si fueran números. Se comportan como si fueran números reales. Entonces, vemos que, y además vamos a ver que B, esta matriz B al cuadrado, vamos a ver que esta matriz B al cuadrado es 0, 0, 0, 0, otra fila de ceros, 1, 0, 0, 0 y menos 1, 0, 0, 0. Es decir, y B elevado a K para K estrictamente mayor que 2 va a ser B elevado a K para K estrictamente mayor va a ser la matriz 0. Todos los elementos 0, la matriz 0. ¿Vale? Es decir, si multiplicáis esto por esto, que sería B elevado al cubo, B elevado al cubo a la tercera potencia, veréis que esto ya es 0. Y por supuesto para K mayores igualmente, ¿no? Entonces lo que tenemos es que A elevado a K, por tanto, A elevado a K, por tanto, se reduce A elevado a K, se reduce a I elevado a K, que es la identidad igualmente, por K sobre 1 por B, y la identidad es siempre identidad, desaparece, más K sobre 2 por I, que desaparece, como digo, por B al cuadrado. Y los siguientes términos, ya vamos a tener términos en B al cubo y B a la késima potencia. Aquí vamos a tener la matriz 0. Vamos a tener la matriz 0. Por tanto, vamos a tener esta ecuación tan sencilla matricial que va a ser igual a I más esto es K, combinaciones de K elementos tomados uno en uno es los K, este es el valor del número combinatorio, K por B, más el valor de este número combinatorio, que es K sobre 2, que es K factorial, partido por 2 factorial, por K menos 2 factorial. Y eso es igual a K por K menos 1 partido por 2 por B al cuadrado más 0. Entonces nos va a quedar esta expresión. A ver, nos va a quedar esta expresión. Esta ecuación matricial tan sencilla. Esta ecuación matricial tan sencilla. Entonces, A elevado a K, por tanto, lo ponemos aquí en verde, A elevado a K va a ser igual a I, que es la matriz identidad. Vamos a ponerlo todo, yo creo que merece la pena. Yo creo que merece la pena ponerlo. ¿Qué va a ser la matriz identidad? Que va a ser una matriz identidad de orden de 4, vamos, de 4 por 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. La matriz identidad más K por B. K por B. B es esto, luego donde veamos un 1 ponemos una K. ¿Vale? Donde veamos un 1 ponemos una K. Y donde veamos un menos 1 ponemos ponemos menos K. Entonces aquí tenemos 0, 0, 0, 0. Tenemos K 0, 0, 0. 0K 0, 0 y menos K 0, 0. ¿Vale?
Entonces tenemos esto más k por k menos 1 entre 2 por b al cuadrado, que es esta expresión. Si a esto lo vamos a llamar m, perdón, de momento. M, para no tener que escribir tanto. M por b al cuadrado. B al cuadrado lo habíamos puesto por aquí, que es esta. Entonces ponemos m donde haya m o menos m, donde haya un 1 o un menos 1 y todos los demás ceros. Entonces tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, m 0, 0, 0, menos m 0, 0, 0. Entonces tenemos esta expresión y si lo hacemos, esto quedaría, lo pongo en rojo, esto quedaría de la siguiente forma. Sería 1, 1, 0, 0, 0, K, 1, 0, 0, sumando directamente las tres matrices, M, K, 1, 0, y aquí tendríamos menos K, menos M, menos K, aquí, 0, 1. Y tendríamos esta matriz. Luego nuestro sistema, si sustituimos m por su valor, lo que tendríamos es el sistema siguiente. Ya nuestro sistema sería, vamos a poner en blanco, nuestro sistema sería x, este de aquí, ¿no? Nuestro objetivo, que es x de k es igual a a elevado a k por x de 0, ¿no? Entonces nuestro sistema sería, lo vamos a poner aquí, x de k será igual a elevado a k por x de 0. Ya tenemos a elevado a k, tan simple como eso. Entonces para cada k ya tenemos nuestra matriz, a elevado a k. Entonces ya tenemos directamente, haciendo la multiplicación por la condición inicial, ya tenemos el vector de estado solución. Bien, pues entonces esto es tan sencillo como este sistema. Este es el vector de estado en el x1, x2. Esto sería la población de cada una de las clases sociales en función de k, es decir, el vector de estado solución. Sería esto igual a 1, 0, 0, 0. Vamos a ponerlo en rojo. Y así es mejor. La matriz, esta matriz la ponemos como digo, 1, 0, 0, 0, K, 1, 0, 0. Y ahora, sustituyendo m por su valor, sería k por k menos 1 entre 2. Vamos a borrar aquí. El siguiente elemento sería k, el siguiente elemento sería 1 y el siguiente elemento sería 0. Y aquí abajo sería menos k por 1 más k, sustituyendo m por su valor, 2 menos k, 0, 1. Vamos a poner estas más a la derecha para que no nos confundamos. Sería 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces esta sería
nuestra matriz nuestro sistema multiplicado por la condición inicial que nos dé el ejercicio o que queramos poner nosotros. x1 de 0, x2 de 0, x3 de 0 y x4 de 0. Entonces, multiplicando tendríamos para cada k, efectivamente, el vector solución, que sería el vector solución, sería ya directamente, multiplicando, sería esta matriz por esta, porque esto es a elevado a k, pues entonces tendríamos x1 de 0. O sea que ya en primer lugar x1 de k va a ser igual siempre para cada instante de tiempo, va a ser la cantidad, el número de personas que había de esa clase social, de los soles, en el instante inicial. ¿Vale? Ya es lo que vemos. x2 de k va a ser k por x1 de 0 más x2 de 0. X de 3 va a ser igual a k por k menos 1 entre 2 por x1 de 0 más k por x2 más x3 de 0. Y en última posición, los plebeyos serán menos k por 1 más k dividido entre 2 por x1 de 0 menos k por x2 de 0 más x4 de 0. Y este sería el vector solución, el vector de las variables de estado, solución para cada k. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Si sumáis, la población se mantiene constante. Es decir, si sumáis x1, 0, x2, 0, x3, 0, x4, 0, es el sumatorio de todo ello, para cada uno de los valores que tengamos, y si sumamos aquí, exactamente nos da el mismo valor. Es decir, la población se mantiene constante porque hemos hecho ese supuesto y nos funciona. Bien. 2, fijaos, si x1, 0 y x2, 0 son 0, lo que tenemos es que en las siguientes generaciones solo hay x3 y x4, es decir, solamente nos quedarían honorables y plebeyos en las siguientes generaciones y manteniendo constante el nivel de población, x3 y x4. ¿De acuerdo? Es decir, que si x1 y x2 son 0, ambos son 0 en la situación inicial, lo que tenemos es que x1 y x2 no aumentan. Es decir, se mantienen 0. Se mantienen en 0. Y si x1, 0 y x2, 0 son distintos de 0, no hay una distribución estacionaria. Si x1 de 0 y x2, 0, no va a haber una situación de equilibrio a la que llegue el sistema, aunque no hemos definido el equilibrio, pero sería una situación en la que el vector solución, la distribución del vector solución no se mueve, ¿vale? No hay una distribución estacionaria, ¿vale? Si x1, 0 y x2, 0, o sea que quedaría, bueno, indeterminado no, quedaría perfectamente determinado a través de esta matriz, pero no hay una solución estacionaria. Y por último, si x1, 0 y x2, 0 son altos, relativamente altos inicialmente, podría llegarse a que x4, es decir, si x1, 0 y x2, 0 son altos, como están aquí restando, claro, porque x4 en cada instante va a ser lo que había en la condición inicial, menos algo, y ese algo va creciendo conforme crece k, conforme crece el nivel, la generación en la que estemos. Luego, x4, si x1, 0 y x2, 0 son relativamente altos, en muy pocas generaciones podemos llegar a que x4 sea igual a 0. Es decir, que no haya plebeyos y por tanto el sistema se desmorone. Se desmorone porque el primer supuesto del sistema es que
la nobleza solo puede casarse con plebeyos. La nobleza puede casarse con plebeyos. Pero claro, si llegamos a una situación en que no hay plebeyos, el sistema se desmorona. El sistema se desmorona. Por tanto, población constante, ese es el supuesto que hemos hecho. Si x1,0 y x2,0 inicialmente es 0, van a seguir siendo 0, es decir, nobles y soles y nobles van a seguir siendo 0. Y si x1 y x2 son distintos de 0 no hay una solución estacionaria, y si son muy altos, en un breve periodo de tiempo podemos quedarnos sin plebeyos, que es curioso, ¿no? Porque parece que lo que pretendería un sistema como este es bueno, pues la mezcla social, y que la clase plebeya, vamos, siguiera subsistiendo, ¿no? Pues aquí desaparecería. Bien, pues lo podemos, si lo pasamos a una hoja Excel, podemos ver la evolución así, eh, así numéricamente, con números, de las conclusiones que hemos visto. A ver, vamos a pasar a la hoja Excel, a ver si lo pasamos rápido. Sí, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Bien, pues aquí tenemos nuestro sistema social de nativos americanos Natchez. Entonces aquí hemos puesto lo mismo que antes, madre-padre. Entonces aquí hemos puesto, pues, si es de sol, madre o sol, todo lo que hemos explicado antes, el sistema. Y entonces vamos a ver la evolución en el tiempo. Aquí hemos puesto las fórmulas correspondientes. Bueno, estas son las condiciones iniciales, y aquí para cada K, para por ejemplo 30 generaciones, pues tendríamos x1, x2, x3, x4, es decir, la población que hay en cada grupo social. Bien, pues aquí pongo 76, por ejemplo. Como son nobles, pues debe haber muy pocos. X3 que son honorables no son tan nobles, entre comillas, y plebeyos vamos a poner que hay muchos más, que es lo normal en cualquier población, ¿no? Que nos lo dice, aparte de la teoría, nos lo dice la experiencia, ¿no? Entonces, bien, pues para 30 años, y aquí ponemos ya directamente el vector solución que hemos hallado, aquí lo vemos. Pues aquí tendríamos, por ejemplo, para 20 años, tendríamos pues esta evolución de la sociedad. Entonces, bueno, 20 años, 20 generaciones, tendríamos esto. Vemos que el total de individuos se mantiene constante, 25.706, porque es el supuesto que hemos hecho. Y aquí pongo los porcentajes, aquí lo puedo poner así. Aquí pongo la variación de la distribución de la población por clases sociales. Entonces, en este caso, lo que está claro es que x1 siempre se mantiene constante, y si x1 y x2 que hemos visto antes son 0, esto va a seguir siendo 0 conforme pasen los años, y vamos a tener que la población final va a ser x3 y x4 tal cual estábamos en las condiciones iniciales. Aquí, si ponemos 1500 generaciones, pues esto sigue siendo lo mismo. Esto sigue siendo exactamente lo mismo. Esto sería un estado estacionario. Cuando tenemos x1, 0 y x2, 0 igual a 0. Bien, pues si ponemos aquí 20 años, entonces, ¿qué pasa? Pues si esto es distinto de 0, en general aquí no va a haber un estado estacionario. Si aquí ponemos 40 y aquí ponemos 50, aquí no vamos a llegar a ningún estado estacionario. Y aquí vemos la evolución de la sociedad. Aquí vamos viendo que en 20 años los plebeyos están bajando. X1 se mantiene constante, X2 y X3 suben. Esto es, vemos que no, claro, que ha pasado población plebeya a la población noble.
y disminuye la población noble. Claro, si 40 o 50 es muy poco. Y esto evidentemente, perdón, esto evidentemente no es estacionario, no llegamos a ningún estado estacionario, esto se está moviendo continuamente. Bien, incluso con esto, y si esto fuera muy alto, evidentemente, con K igual a, fuera más alto, con K igual a 30 aquí tendríamos a que esto se hiciera negativo, pero bueno, si trabajáramos en términos positivos, habría un límite de generación tal que X4, como hemos dicho antes, los plebeyos acabaran, disminuyeran. 40 años ya tenemos una población negativa, o sea que antes de 40 años o generaciones, años no generaciones, tendríamos, antes de eso, tendríamos que la población plebeya ha desaparecido. Aquí tendríamos 30, pues en 35, 34, a ver, 34 ya es negativo, en 33, entre 33 y 34, 33 es la última generación en la que habría plebeyos. Y claro, si ya en la generación 34 llegamos a cero, bueno, en este caso negativo, negativo, lo que tenemos es que el sistema se desmorona, porque los plebeyos solamente pueden, perdón, los nobles, la clase noble, el grupo de la nobleza solamente puede casarse con plebeyos. Y lo que tiende el sistema es a engrosar el grupo de honorables, aumentar un poquito el grupo de nobles, estrictamente nobles, y a que desaparezcan los plebeyos. Esta es la evolución de nuestro sistema. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Este es un caso curioso de dinámica de población, de dinámica de poblaciones de un sistema social que hemos podido modelizar con un modelo, con un sistema dinámico en espacio de los estados. Hemos calculado la solución no como el a elevado a k, la matriz de estado elevado a k, no lo hemos hecho a través de la diagonalización, porque puede que no sea posible diagonalizar, pero nos hemos valido por la sencillez y las características de la matriz A, nos hemos valido del binomio de Newton para poder alcanzar una expresión de a elevado a k muy sencilla, que es la que hemos visto y que es la que nos proporciona la solución final. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y no olvidéis suscribiros a este que es vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.